Central Obrera Boliviana va a pedir un interesante incremento salarial. Dale. Como trabajadores nosotros hemos hecho una contrapropuesta de 20% al salario mínimo nacional y 12% al básico. Y la contrapropuesta del gobierno es 15% al salario mínimo nacional y 8% al salario básico. Entonces estamos entrando en un cuarto intermedio porque consideramos que todavía no es aceptable para los trabajadores. Vamos a hacer un análisis y próximamente, hemos quedado para el próximo martes, reunirnos nuevamente y estamos seguros que en esa fecha ya vamos a lograr un convenio, ¿no es cierto?, con referencia al aspecto salarial. Bueno, el problema es que estamos en los días feriados, eso es lo que está perjudicando. Entonces, esto lo veremos la próxima reunión, que va a ser el próximo martes, y bueno, ahí vamos a determinar si flexibilizamos o no, pero mantenemos nosotros nuestra oferta que hemos hecho de 12 y 20%. El martes después de la Semana Santa lo van a ver, hoy es lunes. Mira, son valientes los de la Central Obrera, te digo, mira qué gente trabajadora, qué gente preocupada por sus trabajadores. Ahora, el ministro Arce Catacora, es una cosa que es incomprensible, dice, no, les pido que tengan un poquito de paciencia, que nos comprendan. A ver, ponme la nota. En esta oportunidad, luego de que la anterior reunión el Gobierno Nacional les hiciera conocer la propuesta de un incremento salarial al salario mínimo nacional del 10% y de un 7% al salario básico, la Central Obrera Boliviana ha hecho una contrapropuesta, ha planteado un incremento al salario mínimo nacional de un 20%, y un incremento al salario básico de 12%. Esta propuesta ha sido fundamentada por los trabajadores. El Gobierno Nacional, por supuesto, ha hecho conocer también los criterios que han hecho posible la oferta inicial, viendo las restricciones que se tienen en el sector público, contemplando los gastos que ustedes conocen, extraordinarios, que el Gobierno Nacional está asumiendo por la rehabilitación de todo lo que significó las inundaciones en el departamento del Beni, que no estaban en el presupuesto, son más de cerca de 470 millones de dólares que vamos a invertir ahí como Gobierno Nacional, que nos restringen en esta gestión a hacer un aumento más alto. En esta discusión han salido criterios interesantes. La Central Obrera Boliviana ha propuesto en algunos sectores donde sea posible que pudiera generarse un incremento inversamente proporcional. Es decir, está claro que el salario mínimo nacional tendrá un incremento único, ya sea el que se vaya a definir con ellos, y para el resto, para el incremento salarial al resto de los trabajadores, el incremento al salario básico. A mí me llama la atención que alardean tener 15.000 millones de dólares en la caja y resulta que 400 millones los están haciendo temblar. No tiene sentido esto. En el periódico La Nación de ayer, Bolivia da la nota, ya es uno de los países más pujantes de la región, uno de los tantos shopping en la Bolivia está de fiesta cuando faltan 6 meses para su reelección. Evo Morales, que una vez más se declaró marxista, leninista y comunista, cuenta con un logro indiscutible, haber llevado a su país a ser uno de los países más pobres del continente, al mayor ciclo de crecimiento en la historia, hasta ubicarlo en el segundo lugar en la lista de las economías más pujantes de la región. Cuando uno lee esto, entiende que la petición de la Central Obrera es muy correcta. Cuando lo escucha a Arce,
le da a uno ganas de sacar plata y decirle, toma hombre para que aumentes algo. Porque se vanaglorian. No, vamos a ir a Estados Unidos, viene de Estados Unidos, de hablar de sus éxitos y de hablar de un montón de cosas. García Linera nos sale con que cada familia recibe una subvención de $2.400 al año porque se paga la gasolina, se paga esto, por la incapacidad. Los combustibles se pagan así por la incapacidad del Estado de solucionar un problema de producción propia. Y cuando se le ocurrió aumentar, casi lo tumban al gobierno, así que ahí no le quedó otra que recular. Pongámosle las cosas claras. Cuando uno lee, faltan 6 meses con 45%, Evo parece encaminarse a la reelección, impulsado por el buen momento económico que vive este país y que se palpa en la calle. Los bolivianos tienen más dinero en sus bolsillos, salen a comprar y gastan más. El crecimiento de 27% respecto al mismo mes del año pasado, la gente invirtió $49 millones en los servicios de restaurantes. Evo Morales me sorprendió, dice Armando Méndez, ubicado en las antípodas ideológicas del presidente. Yo creo que el aporte fundamental del gobierno de Morales es la prudencia en las finanzas públicas. Quien se atreve a comparar dos situaciones de países con un mercado externo favorable, Bolivia y Venezuela, y por supuesto, si te comparas con Venezuela, yo estaba mirando, los trabajadores en Argentina están exigiendo el 40% de incremento salarial y casi siempre llegan al 30%. Nosotros gritamos, hacemos alarde y cuando viene el trabajador, no, mira, tenemos restricciones, vamos a poner 400 millones en el Beni. Pero claro, los bonos, los mecanismos que tiene electoreros el gobierno, no los va a restringir. Los puede incrementar, pero no restringirlos. Y los gasta como si fueran de su bolsillo. Entonces, es inentendible todo esto. Ponerlo a Carlos Hugo Barberí, por favor, la nota número 9, que habla sobre este artículo que salió en el periódico La Nación. Dale. La Nación de Argentina ve a Bolivia como uno de los países más pujantes de la región. Esto en el sentido de que del auge del precio del gas, que permite un enorme crecimiento del PIB y también del mismo consumo, ¿no? Y aparte también dice que tiene una fecha de vencimiento todo esto. ¿Usted coincide con esta percepción que tiene la Nación de Argentina? Bueno, yo creo de que es normal de que desde Argentina nos cataloguen así, considerando el momento que están pasando ahorita, ¿no? Y más aún siendo uno de los principales países a los cuales les vendemos nuestro gas. Pero, a ver, comparto en gran medida las opiniones del artículo, pero considero de que los grandes números tenemos, como se dice en buen Canva, tenemos que desmenuzarlos para poder entrar al detalle, porque en el detalle podemos encontrar muchas de las respuestas, ¿no? Y cuando uno hace una cruce de variables y de indicadores, podemos darnos cuenta por qué hay ciertos números que en los agregados son muy buenos, pero en el detalle dejan muchas dudas y muchas preguntas. A ver, es cierto de que evidentemente hay datos que son incontrastables y no es opción estar en acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Los números son claros y fríos. 8.000 millones de dólares era nuestro Producto Interno Bruto hace 8 o 9 años. Actualmente, según lo proyectado por el Ministerio de Economía, el 2014 bordearíamos los 33.000 millones de dólares. En parte del artículo indicaba que probablemente la fiesta tenga fecha de vencimiento. Y puede ser porque los contratos, tanto con Brasil como con Argentina, tienen fecha de vencimiento. Y contratos que están entre 8 y 11 dólares, cuando actualmente, según los datos de los indicadores mundiales, a marzo del 2014, el precio internacional del gas está en 4.8. Es decir,
lo lógico sería de que en una nueva negociación de contratos, pues se tome como referencia ya el precio internacional. Entonces ahí estamos hablando de una drástica reducción de ingresos, que se traduce obviamente en menores ingresos para las arcas del Estado y por ende por el mecanismo de transferencias para las entidades territoriales autónomas, las universidades, etcétera, etcétera. Probablemente el riesgo mayor no sería tan solo una reducción del precio en el volumen de exportación, sino que los nuevos yacimientos que están, por lo que entiendo, descubiertos en Brasil, pues nos haría o podría significar una menor demanda en cuanto a los volúmenes. Entonces podríamos tener un doble efecto por precio y por volumen, y eso obviamente tendría su repercusión de manera muy significativa en el país. ¿Por qué digo de que todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado? Los mismos datos del censo 2012 establecen de que existen en Bolivia alrededor de 2,5 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, alrededor de $1 diario. Entonces, si tomamos el ingreso per cápita de 3.000, que en promedio simple nos resulta un poco más de $6-7, pues quiere decir que el umbral de distribución está tendiendo a abrirse la brecha. Entonces, porque si tenemos en promedio simple 6-7 y el 25% vive con menos de 1, entonces quiere decir que tenemos por lo menos un 25% que vive por encima de $15-16. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, justamente con cierre al 2012, establecía de que Bolivia tiene entre el 15 y el 24% de población subnutrida, es decir, que consume menos de 2.000 calorías por día. Entonces, obviamente este dato se alinea con los reportes que indica el INE y es fácil comprobar a los precios actuales que $1 diario pues no tiene el poder de compra para abastecer las 2.000 calorías al día, que es lo mínimo que requiere en promedio una persona según lo que establece la FAO. Entonces hay que tomar las cosas con mucha mesura. Normalmente los grandes números nos puede dar una visión, no digamos sesgada, ¿no? Pero sí un poquito vanagloriada de nuestra realidad, que nos puede llevar a tener un velo de la realidad. Y eso creo yo de que es necesario que se tome con mucho mayor cuidado. Entonces, es a tomarlo con mucho cuidado. Obviamente, la nota en gran parte estoy alineado con el criterio de quienes ahí manifiestan sus opiniones. Con lo único sí que creo de que hay que tener mucho cuidado es con el tema del criterio respecto al manejo de las finanzas, porque el adagio es muy simple, ¿no? Administrar riqueza no es tarea difícil. Administrar pobreza sí es una tarea donde efectivamente se puede ver la misión del economista. Entonces hay que ver el tema de la eficiencia en el gasto, la eficiencia en las inversiones, si estas inversiones generan un impacto en el ciudadano final para cambiar esa realidad, ¿no? Para que en el próximo censo que se tenga que hacer, pues ya no sea un 25% de la población que vive con menos de $1 diario, que sea por lo menos la mitad, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los números, cuando uno los analiza y los desagrega, terminan dando cifras que llevan a cuestionantes. Y esas cuestionantes tienen sus explicaciones en este tipo de detalles como los que les estoy comentando. Mire, si algo está demostrado en el mundo, es de que hasta
hasta en abundancia se pueden generar problemas. Quienes asistimos a la conferencia que dio el doctor López Murphy, nos mostraba un panorama para el caso de Venezuela, que es un país que con 3.000 millones de reservas de barriles de petróleo al precio internacional actual, resultaría que cada ciudadano venezolano tendría un patrimonio de alrededor de $1 millón. Y el doctor López Murphy decía, hay que esforzarse mucho para hacer mal las cosas con semejante bendición. Y vemos las condiciones en las que está Venezuela, donde no tiene un aparato productivo, tendieron su cama del desarrollo sobre la base de sus recursos estratégicos y no se ocuparon de elaborar una estructura productiva. Entonces, nosotros que tenemos los ingresos actualmente con fecha de vencimiento, como dice el artículo, de 6.000 millones de dólares de ingresos por precios internacionales de petróleo y gas, entonces que los grandes números no mareen a las autoridades y efectivamente se traduzca en soluciones para la población. Fíjese, hace más de 100 años, más de 150 años, Humboldt decía muy claro, no es la base de los impuestos lo que genera pobreza y miseria en los pueblos, sino es la forma de recaudarlos y de distribuirlos. ¿A qué quiero llegar con esto? Existen muchos problemas actualmente para que esas grandes cantidades de dinero lleguen a la población en obras de verdadero impacto. Podemos cuestionar mucho si una inversión social en una cancha de pasto sintético, un coliseo en lugares donde la población total del municipio se equipara a la cantidad de personas que va a tener el estadio, en fin. El tema es cómo le llega a esa población para reducirle sus desigualdades que presentan actualmente. A eso si le sumamos las grandes cantidades de dinero que las entidades territoriales autónomas y las universidades tienen en sus arcas por una serie de factores administrativos, burocráticos, ineficiencia, cuestiones políticas que también generan problemas. Entonces, ahí está un gran mecanismo para que los grandes recursos económicos no lleguen a la población para solucionarle sus problemas. Entonces, claro, la explicación de Carlos Hugo Barberí va a la médula del asunto. Convengamos que Bolivia está recaudando mucho, está manejando decentemente, yo en eso comparto con el artículo, está manejando decentemente sus cuentas porque no saca a la gente mediante sueldos, o sea, mediante el resarcirle el derecho a ganar más, no abre la mano el gobierno, prefiere de los ingresos extras repartir platita, y si no tiene le brinca a los municipios, le brinca a las gobernaciones, no se sale mucho más allá de eso. Primero eran montos más elevados los de algunos de los bonos, hoy día son montos menos elevados. Y el artículo además apunta, y ustedes lo escucharon, el artículo apunta a un hecho que es ineludible de demostrar mejoría: la clase media. Claro, la clase media tiene mejor capacidad de inversión, de gasto. La clase media gasta. La clase media, pero ¿cuánto es la clase media en Bolivia? La clase media pudiente.
ahí vamos reduciendo. Si consideramos que debe haber 2 millones de personas en clase media, y entre esas 2 millones y medio, digamos, de personas en clase media, si esos 2 millones y medio de clase media llegó a gastar 25 o 30 millones de dólares, ustedes sacan sus cuentas y son $100, 120 dólares al mes de gran gasto que se ve, claro. Antes no había eso y ahora hay, sin duda hay. Pero la gente que salió de debajo de la línea de pobreza, porque recibe ahora 9 pesos, 10 pesos, no está solucionando su problema. Cuando vos ves en la tabla, ya viven con más de $1 al día, pero ¿cuánto ganan? 10 pesos, 15 pesos. Mierda, y con 15 pesos ¿te vas a hacer rico? Con 15 pesos vas a poder, si no tenés trabajo, o si tenés trabajo incluso, vas a poder mantener con 15 pesos al día a tu familia. Entonces ahí las cosas se te comienzan a caer. Saca tu cuenta que un trabajador como salario mínimo nacional no llega a sacar $200 al mes. No llega a 1.200 bolivianos es el salario mínimo nacional. Entonces, si vos sacás tus cuentas, ojo, estás hablando de un grueso número de pobladores que están en los 1.200 bolivianos al mes. Los otros están en los 2.000. Ahí no es que podás tirar cohetes tampoco, porque los 2.000, para mantener 2.000 bolivianos al mes, para mantener agua, luz, educación de tus hijos y salud, mierda, no son 100 pesos al día, sin hablar de la comida y el transporte para que los chicos vayan a la escuela. Entonces, es muy fácil decir, estamos bien. Yo por eso cuando el club de los amigos del poder, que es el Fondo Monetario Internacional, y el otro, comienzan con cosas como esa. Claro, te pueden emborrachar, por supuesto, te pueden emborrachar, y que Bolivia está mejor que antes, pero no hay ninguna duda. Pero estar mejor que antes, que la miseria que teníamos antes, ¿es estar bien? Ahí tenemos que preguntarnos. ¿Es estar bien? No es estar bien. La empresa privada, que fíjense ustedes, significa una importantísima generadora de trabajo, le aumentás más del 10%, y ¿sabes qué? Cascabelea, no tiene fuerza, y no es porque no quiera, sino porque no puede. Se exporta, se hace un gran esfuerzo para exportar, la gente del campo hace un gran esfuerzo para exportar, pero después te topas con que el gobierno te pone el parate a la exportación, con que el gobierno te controla esto, que el gobierno no te deja lo otro, que el gobierno no te da garantías ni seguridad jurídica. Frente a todo eso, el panorama boliviano es mejor que el de antes, sin ninguna duda, pero ninguno de nosotros puede tirar cohetes. Ninguno de nosotros puede tirar cohetes. Esa es una realidad absolutamente constatable. Si encima de eso te maquillan la inflación y te dicen que no hubo tanta inflación y te dicen el índice de precio al consumidor lo hemos aumentado productos porque resulta que la clase media está consumiendo más, y te ponen computadoras como si compraras todos los años, televisores como si compraras todos los años, viajes a no sé dónde como si viajaras todos los años, refrigeradores como si el refrigerador uno lo comprara todos los años y lo estuviera cambiando como si fuera clase media japonesa. Entonces estamos cagados. Estamos mirando mal las cosas. ¿Qué dijo Gabriel David? Ponelo a ver. Creo que es fundamental lo que ha dicho el sector empresarial privado. Respetamos las pretensiones del sector laboral, pero es fundamental que se nos permita poder tener una negociación entre la empresa y el trabajador. Los sectores
tienen comportamiento diferente, inclusive empresas que producen lo mismo y compiten, tienen diferentes formas de poder acceder a los aumentos salariales. Creo que sería fundamental este año inclusive tener la cordura, la inteligencia, cuidando los empleos sostenibles a largo plazo, cuidando la inversión y más que todo venimos ya saliendo de un pago que ha sido el doble aguinaldo, una carga que llega alrededor casi del 8%, de que se pueda negociar en una mesa buscando la cordura. En ese sentido, desde el sector privado plantea de que sea una negociación en el marco de la empresa y el trabajador. Posterior a eso, y como ha sucedido en el pasado, una vez acordado entre los trabajadores de esa empresa y la empresa, mandan a sellar a la Inspectoría del Trabajo, dando fe de ese acuerdo, pero que es una negociación entre la empresa y el trabajador. Tomando en cuenta los aspectos económicos, ¿qué porcentaje ustedes creen que debería ser el presente? Esto en función de los estudios que ustedes mismos realizan, ¿de acuerdo? No queremos dar y nunca nos atrevemos a dar un porcentaje porque los diferentes sectores que tiene la economía cruceña, sus comportamientos son diferentes. A unos sectores le va mejor, a otros sectores no le va tan bien. Hay otras empresas, por ejemplo, si ya entramos a hablar, lo que planteemos que sea una negociación entre empresas y trabajadores, hay empresas que de acuerdo a su mercado, a su antigüedad, a su penetración que tienen, bueno, tienen pues diferentes formas de poder acceder a una negociación. Creo que lo fundamental, hablar de un porcentaje no es coherente en este momento cuando lo que estamos queriendo es que se nos permita más bien que exista la negociación entre la empresa y los trabajadores, porque quién sabe cómo está la empresa y el trabajador, y quién sabe cuáles son las necesidades de los trabajadores, son los dueños de las empresas. Creo que sería muy oportuno este año que se permita ese esquema que es fundamental. ¿20% es mucho para ustedes? Hay que sentarse y vamos a invitar acá a los empresarios para que nos expliquen cuál es el camino que ellos les gustaría. Porque miren ustedes un elemento más. El propio gobierno no paga el doble aguinaldo en muchas de las empresas. El propio gobierno no paga el doble aguinaldo. Entonces, viejo, ¿de qué estamos hablando? Los empresarios privados van a tener que pagar el doble aguinaldo del año pasado, ¿sí? Y no se olviden que a fin de año va a haber otro doble aguinaldo, porque están calculando que va a superar, que el nivel de inflación va a ser menor al nivel de crecimiento. O creo que el 5.5, 6.5, no la tengo la cifra muy clara ahora, pero saquen sus cuentas, estamos hablando de 16 sueldos. Entonces, el panorama se pone duro. Vamos a ir al corte. Cuando volvamos vamos a hablar con Carlos Schlink sobre el tema. Dale.